Buenos días, hermanos. Buenos días. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Señor, obra, ayúdame a predicar fielmente esta palabra, Señor, y con temor, y que cada uno de nosotros también tenga temor de esta palabra y obviamente de todas las palabras que se digan hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo que damos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama El hacha ya está puesta a la raíz. Hermanos, mucha atención porque esto es para todos nosotros. Esta cita está también en Marcos 1 del 1 al 8, en Lucas capítulo 3 del 1 al 9 y en Juan 1, 19 al 28. Está en los 4 evangelios, hermano. Entonces hay un énfasis muy fuerte, hermanos, sobre esta cita. Son palabras de Juan el Bautista, el hombre más grande nacido de mujer según Cristo. John Gill lo dice: debían esperar ira futura si no daban buenos frutos. El hacha del juicio y la venganza de Dios, por su certeza y cercanía, ya está puesta. No solo algunas ramas para cortarlas, sino a la raíz. Está hablándole también a los judíos, a la raíz, a todos los privilegios civiles y eclesiásticos de los judíos que tenían en ese momento, porque ya el hacha iba a estar, los iba a cortar definitivamente. Ese pacto que Dios había hecho con ellos como nación. Estaba a punto de escribir sobre ellos lo ami, que significa no pueblo mío, que está en Oseas 1:9. No debían ellos esperar nada por ser simiente de Abraham, por ser israelitas o estar circuncidados. El tiempo estaba cerca cuando el Señor tomaría su cayado de gracia y lo quebraría para romper su pacto. Zacarías 11:10. En poco tiempo su gobierno civil y eclesial llegaría a su fin. Los romanos pronto vendrían y los cortarían de raíz y de ramas. Destruiría por completo su templo, su ciudad y su nación. Pasó unas décadas después, hermanos. Esta ruina y destrucción no sería solo contra un árbol, persona o familia, sino a la raíz de los árboles, hermanos, a la nación completa. Roto el pacto con ellos, que era su cerco, su vallado, quedaron expuestos a los jabalíes del bosque, hermanos. Por tanto, todo árbol, es decir, cada persona, aunque fuera del linaje de Abraham, que no da buen fruto, es decir, frutos dignos de arrepentimiento, buenas obras, con un principio y un fin correcto, pero en especial la principal obra que el hombre debe hacer, creer en Cristo, creer en el Mesías, que iba a ser revelado. Quien no lo haga es cortado y echado en el fuego, hermanos. Vendrá sobre él ruina y destrucción. No escapará aquí de la venganza divina, o sea, aquí en la tierra, y en el futuro será arrojado a las llamas eternas, hermano. Los judíos no podían pensar que por los méritos de Abraham no iban a ser librados del fuego del infierno, hermanos. Mira, hermano, Charles Spurgeon dijo, cito a Charles Spurgeon, dijo: en cierta ocasión un evangelista predicó sobre este texto. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y lo hizo de modo tal que le dijo uno de sus oyentes: señor Spurgeon, usted nos trató como si fuéramos criminales. Ese sermón debería haberlo predicado en la cárcel de la ciudad y no aquí en una iglesia. No, contestó el evangelista. Perdón, señor Spurgeon, no, eso se lo dice al evangelista. Eso no fueron palabras de Spurgeon, él está citando. No, contestó el evangelista. En la cárcel no hablaría sobre este texto, sino sobre este. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hermano, este texto que estamos leyendo hoy es para los que se rodean de justicia propia, para derribar su orgullo, hermanos. Porque le está hablando a personas que se supone que son del pueblo de Dios. En cambio, el evangelio se predica a quienes ya conocen su condición pecadora y perdida, porque ya saben que han violado la ley de Dios. Usted no necesita convencerlos de eso. Ellos ya saben que son unos pecadores. Ellos lo que necesitan es la fuente de agua viva, la esperanza del evangelio, hermanos, para remover su desesperación. O sea, yo no le estoy diciendo que a un impío no se le predique la ley, estoy diciendo que se le predique. Lo que pasa es que cuando ya la entiende y ya conoce que ha pecado, ya usted tiene el camino libre, más fácil para predicar el evangelio y las buenas nuevas. Pero acá está hablando de la iglesia, de personas que están dentro del pueblo de Dios.
que creen que están bien cuando no están bien. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. El primer capítulo vamos a hablar de Juan el Bautista, hermanos. En el segundo, el hacha ya está puesta a la raíz. Y en el tercero, el fuego eterno, hermanos. Primer capítulo, Juan el Bautista. Cito a Matthew Henry, dice: después de Malaquías no hubo profeta hasta Juan el Bautista. 400 años de silencio, se conocen esa historia, o bueno, esa parte de la Biblia. Apareció primero Juan en el desierto de Judea. Hermanos, el desierto no era que fuera inhabitado, estaba poblado el desierto. Lo que pasa es que era aislado de la ciudad, pero era en el desierto. Juan predicaba la doctrina del arrepentimiento, arrepentidos. Es decir, un cambio total, metanoia, un cambio total en el modo de pensar, un cambio de juicio, disposición y afectos, una inclinación diferente y mejor del alma. Juan era como si les dijera: consideren sus caminos, cambien sus pensamientos. Han pensado mal, piensen de nuevo y piensen bien de Dios, de Cristo, del pecado, de la santidad, o sea, correctamente me refiero, de este mundo y del venidero, hermanos. El cambio de pensamiento, hermanos, produce un cambio de camino. ¿Por qué? Porque hay una esperanza en el perdón por medio de la sangre de Cristo. En cambio, el camino del pecado y Satanás es un camino retorcido. Y para preparar un camino para Cristo es necesario enderezar las sendas, hermanos. Como aquí dice. Ahorita vamos a leer el contexto. Muchos fueron, hermanos, al bautismo de Juan, muchos. Pero pocos mantuvieron la profesión que hicieron. Los que recibieron la doctrina de Juan testificaron su arrepentimiento, confesando sus pecados, hermanos. Vamos al capítulo base, el capítulo Mateo 3. Vamos a leer del 1 al 6, hermanos. Y miremos la vida, la predicación y el bautismo de Juan. Lo que nos dice aquí la Biblia. El nombre Juan, hermanos, antes de leer, significa Jehová es benigno. Jehová es benigno, el nombre Juan. Jehová es benigno. Juan tenía un llamado divino, hermanos. Él fue llamado por Dios directamente. Vamos a leer del verso del 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, hermanos, aquí nos muestra, hermano, que la vida de Juan el Bautista era muy sencilla. Él vivía en el desierto, aislado. Obviamente no era un desierto inhabitado, había población, pero no estaba en la ciudad con las comodidades mejores de la ciudad o de los pueblos. Juan no era un hombre que vestía pomposamente como los fariseos. Recuerden que los fariseos se caracterizaban por sus largas vestiduras, sus flecos, sus cosas. Juan no. Ahí dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Juan era sobrio también. No era un glotón, según nos dice acá. Su comida era langostas y miel silvestre. Su mensaje, hermano, era sencillo, claro. Era el arrepentimiento del pecado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, muchos se convirtieron de sus malos caminos por el mensaje que Juan les predicó, que los llamó al arrepentimiento. Salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Se arrepentían de sus pecados. Hermanos, por esta predicación, por este tipo de predicación, Juan el Bautista fue encarcelado, fue perseguido también. Aunque era respetado, también fue perseguido. Por ejemplo, cuando denunció el adulterio de Herodes, en Mateo 14, del 3 al 4. Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, y metido a la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerlo.
le dijo: usted es un adúltero, usted está cometiendo adulterio, está violando el 7º mandamiento. Por esto, hermanos, no solamente fue metido a la cárcel y perseguido, fue decapitado, hermanos. Mateo 14, del 10 al 11. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel de Herodes. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces el mensaje de Juan era claro, hermano. Él no se congraciaba con nadie. No se congraciaba con los líderes religiosos, no se congració con Herodes. Le habló del pecado, denunció las dos cosas. Sin embargo, según Cristo, y a pesar de todo esto, y a pesar de que fue matado, encarcelado, Cristo dijo de él que fue el hombre más grande que hubo y el más grande profeta que ha existido después de él. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. En otro lado dice el hombre más grande nacido de mujer. Hermano, si a usted ¿quién fue el más grande profeta después de Cristo? No fue Moisés, fue Juan el Bautista, hermano. No fue Isaías, no fue Jeremías, aunque fueron grandes hombres de Dios. Pero el más grande, según nuestro Señor Jesucristo, fue Juan el Bautista, hermano. Él preparó el camino del Señor. Hermano, mire lo que dice J.C. Ryle. Bueno sería la iglesia de Cristo tener más ministros que hablaran claro, como Juan el Bautista. En estos últimos días, sobre todo, una enfermiza aversión al lenguaje fuerte, un excesivo temor a ofender, una constante cobardía para la sinceridad y el hablar claro son, por desgracia, las características predominantes del púlpito cristiano moderno. Que el Señor nos guarde, hermanos. Que el Señor nos guarde de eso. O sea, nadie está justificando aquí ni la grosería, ni las malas palabras, ni nada de eso. Juan el Bautista no las dijo, pero habló claramente y denunció el pecado de su tiempo. Creo que se me olvidó el nombre. No Tozer, sino el otro, Ravenkill, decía que si Juan el Bautista estuviera en estos tiempos, no duraría 3 días acá. Hermanos, sigamos del verso 7 al 12, cómo él reprueba a los fariseos y a los saduceos, a los líderes religiosos, hermanos. Verso 7 al 12. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, mire, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mira, aquí también había sencillez en Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, mire la claridad con que él hablaba. O sea, se vienen unos fariseos, se le presentan unos saduceos, ya vamos a ver, y les dice generación de víboras. Se los dice ahí delante de todos, hermano. Ni siquiera fue que los llamó aparte. ¿Quién les enseñó a huir a ustedes de la ira venidera? Ustedes dejen de confiar en ser del linaje de Abraham. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esas fueron las mismas palabras de Cristo. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando él comienza a Cristo también predicando lo mismo. Y váyase a Mateo 23 cuando les dijo a los fariseos generación de víboras. Se los dice de muchas maneras, sepulcros blanqueados, bueno, muchas cosas. Hermanos, dice Matthew Henry, los fariseos ponían, aquí van los fariseos y los saduceos. Recuerden que son dos tipos de denominación, por decirlo así, del judaísmo. Los fariseos eran más conservadores, los saduceos eran más liberales. Los fariseos ponían el énfasis en las observancias externas, pero ellos descuidaban las cosas de mayor peso de la ley moral. Y también ignoraban el significado espiritual de sus ceremonias religiosas.
Eran hipócritas que hacían con sus pretensiones de santidad un manto de iniquidad. Los saduceos estaban al otro extremo, hermanos, al extremo opuesto. Ellos negaban la existencia de los espíritus y el estado futuro, negaban todo lo espiritual. Por eso no creían en los milagros, y de eso hay mucho hoy, hermanos. Yo prediqué un sermón sobre estos dos hace como unos 3 años. Pero hermanos, son los de la alta crítica, son aquellos, la teología liberal, todos estos. Eran los infieles burladores de su época y país. Pero hay una gran ira venidera. Aquí hay una palabra de cautela. No confiar en los privilegios externos, como ellos confiaban. Multitudes no llegan al cielo por descansar en los honores y ventajas de ser miembros de una iglesia visible. O sea, la gente cree que todo cristiano se debe congregar. Un cristiano que no se congrega muestra que no es cristiano. Pero el congregarse, hermano, no nos salva, no nos libra de la ira de Dios. Aquí hay una palabra también de terror para el negligente y confiado, hermanos. Los corazones corruptos no pueden dar buen fruto a menos que el Espíritu regenerador de Cristo implante la buena palabra de Dios en ellos. Aquí Juan habla del propósito de la venida de Cristo. Yo los bautizaré en agua, pero viene uno mayor que yo, del cual no soy digno de desatarle las correas de sus zapatos, que los bautizará en fuego y en el Espíritu Santo. Todo árbol, por muchos dones y honores que tenga, por verde que parezca en su profesión y desempeño externo, si no da buen fruto, frutos dignos de arrepentimiento, es cortado y echado al fuego de la ira de Dios. El lugar apto para los árboles estériles, hermano. ¿Para qué otra cosa sirven? Si no dan fruto, son buenos como combustible, hermano. En el monte los campesinos entienden muy bien eso. A ver, una cosa es un árbol que sea maderable. Obvio, ese no va a dar fruto porque su propósito es ese. Pero el árbol que de manzanas, pues tiene que dar manzanas. Si no da manzanas no sirve para nada, hermanos. No sirve, no ayuda porque para el propósito para lo cual fue sembrado no se cumple. No sirve tampoco para ser maderable, solo sirve para la leña. Para el fuego, hermanos. Hermanos, vamos al segundo capítulo. Ya entendiendo este contexto, quién fue el que lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo estaba diciendo. Entonces, hermanos, entendamos que esto es para personas que se creen creyentes, que creen salvos, que creen que han sido librados de la ira venidera, pero no lo han sido. Entonces, hermano, este mensaje es apto para cualquier iglesia, hermanos, porque es una advertencia para cada uno de nosotros. Segundo capítulo, el hacha ya está puesta. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Hermanos, el juicio está cerca, dice Kistemaker. El hacha ya está frente, o como diríamos, a la raíz, con intención siniestra, lista para talar un árbol tras otro. Ahora mismo es el momento propicio para arrepentirse y creer. ¿Qué dice el Salmo 7:11? Dios está airado con el impío todos los días. Si él no se arrepiente, dice que tensado tiene ya su arco, ha preparado saetas ardientes. Es concordante con esta cita. Ha preparado armas de muerte. O sea, el hacha ya está puesta a la raíz. Si no se quiere arrepentir, pues ya sabe lo que le va a pasar. Hermanos, hablemos primero de los frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista les habla a ellos de los frutos dignos de arrepentimiento. Debían producir frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no debían confiar en los privilegios externos. Es decir, ser hijos de Abraham o bautizarse. Dice Juan el Bautista ahí en el verso 8 al 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Mire, ellos decían, Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y eso fue lo que el Señor hizo. Levantó hijos de Abraham por la fe, por el poder del Espíritu Santo, a la iglesia de Cristo de toda tribu, lengua y nación. No somos del linaje de Abraham, usted y yo, hermanos. No venimos de ninguna de las 12 tribus de Israel. No venimos de la tribu de Benjamín, ni de la de Judá, ni de los levitas. Pero, hermanos, Dios nos levantó como hijos de Abraham, de toda tribu, lengua y nación. Usted es testimonio de que esta palabra se cumple si usted ha nacido de nuevo. Pero ellos confiaban en su genealogía, en ser hijos de Abraham,
de alguna de las 12 tribus, especialmente de la tribu de Judá, confiaban en el bautismo de Juan, porque iban allá, por si las moscas, ¿no? Hermanos, escúcheme bien, iglesia, para usted y para mí, ser de familia cristiana, hermanos, ser hijo de un pastor, venir a la iglesia usted con toda la familia, estar en una iglesia bíblica, tener una buena cobertura bíblica, una buena denominación, haberse bautizado, haber hecho una oración de fe, hablar en lenguas, tener dones espirituales, hermano. Nada de esto lo libra de la ira de Dios. Nada de esto nos puede librar de la ira de Dios. Aquí Juan el Bautista le dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento y muestren que en verdad son creyentes. Hermanos, el fruto, escúchenme bien, yo no estoy diciendo que el fruto sea el que salve. Eso no es lo que yo estoy enseñando hoy, porque eso sería una salvación por obras. Yo estoy hablando de evidencias de la fe. El fruto muestra quiénes somos ante Dios. Mateo 7 del 16 al 20. Usted debe examinarse hoy, hermano y hermana, amigo o amiga, si usted verdaderamente es un creyente, porque si no, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El fruto muestra quiénes somos ante Dios. Miren, palabras de Cristo en el Sermón del Monte: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces es lo más bíblico del mundo: mirar a una persona, mirarse a sí mismo y por los frutos decir si es un creyente. Eso no es salvación por obras, hermano, porque nosotros hoy estamos hablando de ese proceso posterior. Entendemos claro, enfatizado, también voy a hablar de lo otro ahorita, pero hermanos, eso no es salvación por obra, eso no es legalismo, eso es lo que la Biblia enseña, porque cualquiera, es que hasta los impíos, siempre lo decimos, lo tienen más claro. Ellos esperan mucho de un cristiano, pero parece que en la iglesia de hoy no se espera mucho de un cristiano. Hermanos, si usted ha nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo, debemos dar fruto, buen fruto, hermanos, no malos frutos, frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Gálatas 5 del 22 al 23, parte del fruto, el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, ¿cómo es nuestro carácter? Esto no es lo único, no es parte de lo que los frutos. ¿Cómo es nuestro carácter, hermano? Es un carácter gozoso, y cuando digo gozoso no es como los burladores del mundo, sino un carácter gozoso, hermanos, porque el cristiano tiene un gozo, el gozo del Espíritu, hermanos. Ha sido salvado. Un cristiano no puede estar amargado. Eso no es fruto de un cristiano. Hay momentos de tristeza. No, obvio que hay momentos de tristeza siendo cristiano, pero mi sentido natural es tener un gozo por la esperanza que viene. Somos pacíficos, hermanos. Hoy vivimos nosotros en contiendas. Somos impacientes, hermanos. Somos bondadosos, somos fieles a Dios, somos mansos. Tenemos dominio propio, hermanos, con el pecado, con muchas cosas, pues sobre todo con el pecado, obviamente, es con el pecado. Templanza, dice acá, eso es dominio propio con el pecado, hermanos. Hermanos, no confunda pacífico, paciente, con no hablar las cosas como son. Pero sí pacífico y pacientes, que nosotros no podemos vivir en contiendas todo el tiempo, porque eso es fruto de la carne, en la casa, en la iglesia, con los hermanos. Hay veces hay que exhortar, hay veces hay que decir, pero nuestra naturalidad no puede ser esa, hermanos.
Hermanos, hemos crucificado la carne, aquí dice, con sus pasiones y deseos. Hermanos, las lujurias que se pueden levantar, las pasiones, la avaricia, la codicia, el amor al mundo, las vanidades, están siendo crucificadas, están siendo por el Espíritu Santo combatidas esas cosas de la carne. Hermanos, mira el fruto de la carne, ahí siguiendo, o ahí antecitos en Gálatas 5, 19 al 21, manifiestan con las obras de la carne. ¿Cuáles son, hermanos? Aquí las dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, mire, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, hermanos, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo sé que uno a veces se puede impacientar, yo sé que uno a veces se puede molestar, no está bien, es pecado, pero hermano, no puede ser nuestra característica. Que Dios nos ayude, hermanos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos. Aquí también habla de otras cosas: herejías, idolatría, hechicerías. Hermanos, mire, hermano, habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hermanos. El adulterio de corazón, la pornografía, hombres sobre todo, cuidado. Mujeres, pues uno espera que menos, pero por si las moscas. Malos pensamientos, hermanos, lujuriosos, etc. Aquí habla de idolatría. Bueno, uno ya se imagina que un cristiano no se rinda ante una imagen ni nada de esas cosas, ni le reza a María, pero hay ídolos como el dinero, el mundo, el yo. La contienda, como ya les decía, en el hogar, en la iglesia, hermanos. Hermanos, el fruto digno de arrepentimiento. Miremos si usted y yo fuimos sembrados en pedregales, hermanos. Dice en Mateo 3, el 20 al 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice en otro evangelio que no tiene profundidad, que se secó. No hay fruto, hermanos. Se seca, no alcanza a crecer para dar fruto. Hermanos, miremos si nosotros hemos sido sembrados en pedregales. Si usted ha sido sembrado en pedregales, es decir, estos son los que tienen una fe superficial, los que tal vez son emocionales, impulsivos, los que escuchan y de repente se emocionan, pero después no pasa nada. Aquí dice que los que sembraron en pedregales son cobardes, porque cuando viene la persecución se apartan. Teme ser perseguido, teme la tribulación, teme el rechazo, teme la burla. Se secó, tropieza. Estas personas no predican porque temen a los hombres, no temen al Señor. O si fue sembrado entre espinos, miremos, hermanos, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa, hermanos. Por favor, pongamos atención a estas palabras que Dios nos está diciendo en este momento, hermanos. Mire, infructuosa, no hay fruto, hermanos. Corre por lo que perece. Estas personas, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Corre por el éxito, por la prosperidad, por el dinero. Está abrumado por estas cosas, o abrumada. Ama el mundo, el placer, la buena vida. Bueno, nunca va a dar fruto al final de cuentas. Se hace infructuosa esta palabra. J.C. Wright dice: la verdadera vida de arrepentimiento se muestra haciendo, hermanos. Obrando, hermanos. Yo no sé en qué momento se nos metió esa falsa doctrina de que la santidad es salvación por obras. Eso está impregnado hoy en toda la iglesia.
Eso nunca se enseñó ni en la Biblia, ni en los primeros siglos, ni los reformadores, ni los puritanos enseñaron una cosa como esa. Hermano, conozcamos, dice J.C. Wright, los pecados que dominan en nosotros. Hermanos, miremoslo y dirijamos nuestros mayores esfuerzos contra ellos. Luchemos sin cesar contra ellos. Que los ricos se aparten de los pecados de ricos y los pobres de los pecados de los pobres. Que los jóvenes abandonen los pecados de la juventud y los ancianos los de su propia edad. Este es el primer paso para demostrar que estamos hablando en serio, hermanos, cuando comenzamos a preocuparnos por nuestras almas. ¿Somos sinceros, hermanos? ¿Somos genuinos? Mira, hermano, todo esto que yo les estoy hablando es imposible si no hacemos, y lo voy a decir así porque la Biblia lo dice, si no hacemos la primera y principal obra, hermanos. Porque hay una primera y principal obra. ¿Cuál es? Creer en Cristo. La Biblia lo dice así, hermanos. Juan 6, 28 al 29. Le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire, ¿yo qué debo hacer para poder dar fruto después? Le está diciendo. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo primero que el hombre debe hacer algo, hermanos. Yo sé que todo es obra de Dios. Usted sabe que aquí no enseñamos que el 99% lo hace Dios y el 1% lo hace el hombre. Eso no es lo que yo estoy enseñando. Porque la salvación viene del Señor y el Señor ha cambiado mi corazón previamente antes para que usted pueda creer y arrepentirse. Pero usted debe hacer algo, hermano. Usted debe creer. Usted debe arrepentirse. Dios no lo va a hacer por usted. El pastor no lo va a hacer por usted. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Preguntó el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué le dijo el Señor? Arrepentidos. Pues nosotros nos debemos arrepentir. Pero hermano, esa obra, lo primero tiene que nacer de ahí, de creer en Cristo. Si no, usted no va a poder dar buen fruto. Usted creyente, usted que está aquí hoy sentado, cualquiera que escuche, ¿ha creído en el Cristo, en el Salvador? ¿Ya nació de nuevo? ¿Ya se entregó a Cristo? ¿Ya lo obedece, lee su palabra, ora, se congrega verdaderamente? Hermanos, los fariseos y saduceos que iban al bautismo de Juan, así como el moralista de todas las épocas, pueden hacer ciertas cosas buenas, hermanos. Ellos pueden ser buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos empleadores, empleados. Pueden ayudar al necesitado. Pueden no decir malas palabras. Puede que usted nunca los escuche diciendo una grosería. Pueden ser correctos, pacíficos, calmados, hermanos. Pero si estas cosas no provienen de la fe en Cristo, la Biblia dice que eso le cuenta como pecado, que es una obra de inmundicia y por tanto es un fruto malo. Eso dicen las Escrituras, hermanos. Matthew Henry dice, no hay formas externas que puedan limpiarnos. Eso creían los fariseos. Ser hijos de Abraham, bautizarse en el bautismo de Juan. Ninguna ordenanza, hermanos, sea quien sea que la administre o la modalidad con que use, puede suplir la necesidad del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Solo el poder purificador y limpiador del Espíritu Santo puede producir la pureza de corazón y los santos afectos que acompañan la salvación. Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu si no hemos creído. Hermanos, solo en Cristo y únicamente en Cristo podemos llevar un buen fruto, hermanos. Juan 15 del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros y yo, si no permanecéis en mí, dice Cristo, o sea, en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, eso es lo que debemos entender.
separados de Cristo no podemos dar buen fruto, no podemos. Usted me va a decir, ya se lo expliqué, pero se lo vuelvo a decir, usted va a decir, ¿y por qué el impío puede ayudar a los pobres? Sí, hermano, porque la ley está grabada en el corazón del impío, pero para Dios no es un buen fruto, es un fruto que hiere, ¿sí me entiende? Por más de que sea aprobado por Dios esa obra, en el sentido de ayudar al necesitado, pero eso es un trapo inmundo para el Señor, porque todos ellos, hermano, eso lo ponen como su justicia para salvación. Hermanos, solo en Cristo podemos llevar buen fruto. Y hermano, y para eso debemos ser buena tierra, para dar buen fruto. Mateo 13:23, más que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser sembrados en buena tierra. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que Dios debe cambiar el corazón de nosotros antes. El nuevo nacimiento, hermanos, es lo primero que sucede en el corazón del creyente. Si usted no ha nacido de nuevo, usted jamás puede creer y arrepentirse. Usted debe entender esto. Primero no va la fe del arrepentimiento y después usted nace de nuevo. Primero va el nuevo nacimiento y después la fe y el arrepentimiento. Porque un muerto no puede levantar los ojos, hermanos. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede levantar sus manos en gloria, darle la gloria a Dios. Debe primero nacer de nuevo. Y eso es una obra sobrenatural de Dios el Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo llega y se produce vida? La Biblia también lo dice. Cuando llega la palabra. Ya cuando encuentra buena tierra, produce fruto, hermanos. Y ya después viene la fe. Y ya después viene el arrepentimiento, o el arrepentimiento la fe, o el arrepentimiento y la fe al tiempo, porque eso normalmente sucede al tiempo. Hermanos, y llevaremos buen fruto si eso sucede. Y hermanos, y Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, va a ser glorificado en eso, hermanos. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, hermanos. Hermanos, mire, frutos dignos de arrepentimiento. Porque, hermanos, si no, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, dice ahí. ¿Qué está diciendo? Hermanos, que hoy es el día de arrepentirse, si no nos hemos arrepentido. Kistemaker dice, ¿estaba realmente tan cerca el día de la manifestación final de la ira de Dios? ¿No es verdad que han transcurrido muchos siglos desde que Juan el Bautista pronunció estas palabras? ¿Y todavía no ha regresado el Señor para ejecutar el juicio? Sí, alguien podría decir, bueno, pero ya el hacha estaba puesta a la raíz. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué Cristo no ha venido? El juicio de Dios. Bueno, hermanos, porque hay un juicio primero. La persona muere, va después al juicio. Y va a estar condenado en el infierno. Y hay juicios también temporales, hermano, como le sucedió a los judíos. Juan, hermano, y también debemos entender algo. Juan, como los profetas, esto lo dice Kistemaker, Juan, como los profetas del antiguo, al hablar de los últimos días o de la era mesiánica, a veces miraban al futuro como el viajero mira hacia las montañas distantes. Imagina que una cumbre se levanta tras otra, cuando en realidad están a varios kilómetros de distancia una de la otra. Usted mira hacia los nevados y usted ve una montaña tras otra como si estuvieran pegaditas, pero si usted va y se mete allá, están a varios kilómetros de distancia. Eso pasaba muchas veces con los profetas cuando hablaban de la primera y de la segunda venida de Cristo. Parece que fuera el mismo momento, pero no lo es. Y con Juan pasaba lo mismo. Las dos venidas de Cristo parecen una sola muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí. Por ejemplo, en Isaías 11, del 1 al 4, comienza en el verso 1 diciendo de la primera venida: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y sigue hablando y en el verso 4 dice: herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Primera y segunda venida. En Isaías 61, del 1 al 2, primera venida, me ungió Jehová, cuando Cristo viene y habla ya en el templo.
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Primera venida. Verso siguiente. Y el día de la venganza del Dios nuestro. Segunda venida. Entonces ellos hablaban así, como si fueran las dos montañas pegaditas, pero estaban separadas. Joel también lo dice, o Malaquías. Joel, cuando la profecía de Joel dice, y eso también lo cita Pedro en Hechos 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Primera venida, arrancó allí. Y después dice, segunda venida, un verso más adelante o dos versos más adelante, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, si me entienden, los profetas hablaban muchas veces así. Hay otras veces que solamente dicen una cosa o dicen la otra, pero muchas veces eran profecías que parecía que estuvieran juntas. Y tal vez por eso muchos judíos no entendieron la primera venida de Cristo. Hermanos, Juan el Bautista hablaba de juicio. Bueno, estaba próximo, como se los dije ahí antes, la caída de Jerusalén. También estaba hablando de eso, porque iba a venir a cortar a los judíos, no solo de la rama, sino de raíz. La casa quedó desierta, se acercaba peligrosamente, y eso era también tipología del juicio final, anunciaban el juicio final también. Hermanos, la falta de arrepentimiento tiende a endurecer a la persona. Con frecuencia es dejada en su presente condición perdida. Sin un verdadero arrepentimiento, la muerte y el juicio están irrevocablemente a la puerta de tal persona. Entonces también se cumple ahí, hermanos. Si usted no se arrepiente, tarde que temprano el hacha va a ser puesta allí. Hermano, Juan no era el único que enfatizaba la inminencia del juicio y la necesidad de convertirse inmediatamente. El hacha ya estaba puesta. Él no estaba diciendo, arrepiéntase por allá antes de morir como el ladrón en la cruz, como dicen la mayoría de personas, los falsos creyentes, las personas de su familia, que sí, muchas veces sacan ese tipo de decir, bueno, pues el día que me muera, antes de morir, como si uno pudiera saber si se va a morir y va a tener 2 meses en convaleciente, en una clínica, tranquilo entre comillas, pero para que usted se arrepienta. Eso no, yo no sé, hermano. Uno sale a la calle y se muere, le da un infarto, se muere y amanece muerto. O sea, la mayoría de la gente muere así, de hecho. Un paro cardíaco, un fulminante, y la gente muere mucho así. Ya sabemos por qué también. Hermanos, todos los salmistas, los profetas, los apóstoles de Cristo hablaban de un arrepentimiento ya. Iglesia, el hacha ya está puesta a la raíz. Hoy es el día de arrepentirse. El hacha ya está puesta a la raíz. Busque al Señor mientras vive. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire usted, el que no es creyente, el que no se ha convertido, usted ya ha escuchado el evangelio, a usted ya le han predicado, ya le han hablado. Usted sabe de la condenación eterna, del infierno, de la ira de Dios, sabe de Cristo, del pecado, pero usted no se quiere entregar a Él. No quiere abandonar sus pecados, el mundo, su vida. Aquí dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy puede ser hallado. Hoy usted está vivo. Hoy debe buscarlo. Hoy debe arrepentirse. Hoy debe abandonar sus malos caminos. Porque el hacha ya está puesta a la raíz, hermanos, también. Si escuchamos hoy, usted y yo, y esto ya es para el creyente, más para el creyente, si escuchamos hoy el llamado de Dios, no endurezcamos el corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masash en el desierto. Amén. Dice ahí 2 versos después, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Los cortó definitivamente. El hacha ya estaba puesta a la raíz. No quisieron arrepentirse. Iglesia, por favor, póngame atención. Todos entiendan que esto es importante, porque si usted no está dando frutos dignos de arrepentimiento,
Tarde o temprano el hacha está puesta, ya lo va a talar, ya lo va a cortar de raíz. No importa, hermano o hermana, y le digo hermano porque se congrega acá, simplemente. No importa si se congrega en una iglesia bíblica, no importa si usted viene con su esposo o su esposa a la iglesia, no importa si viene con sus hijos, con sus hermanos, con sus primos, con sus tíos, con su mamá. Los fariseos, los saduceos, los israelitas en el desierto también lo hacían, también eran de la iglesia visible, también iban con su familia a la asamblea pública. El hacha ya está puesta a la raíz, hermanos. Si no damos frutos nos va a cortar tarde o temprano. No juguemos con el Señor, porque todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Juan 15:2. Nos va a quitar, hermanos, si no damos fruto. Temamos al Señor, hermanos, temamos a Dios. El hacha ya está puesta a la raíz. Hermanos, hermana, ya es hora de levantarnos del sueño. Romanos 13, del 11 al 12. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, tenemos que desechar todo adormilamiento. No pueden haber personas dormidas en la iglesia, cabeceando, hermanos. Ya no más. Amén. Ya no más con eso, hermanos. Si lo ve o la ve, por favor, dígaselo. Hágale un favor a esa alma. No más pereza, no más sueño. En los estudios, en los sermones, en nuestras oraciones privadas, en los devocionales. No podemos dormir, no podemos ver lo que pasa en el mundo y no predicar, no denunciar, no llamar a la gente al arrepentimiento. Dejemos de estar tan preocupados por las cosas de la tierra, por los chismes, por la farándula, por las vanidades, por las banalidades de esta tierra. Hermano, no puede ser posible, hermano, tengamos cuidado. Se habla un tema espiritual, no aparece, pero se habla un tema de la tierra y ahí sí son los primeros que aparecen. Despertemos, hermanos, despertemos. Y fuera de eso no se predica el evangelio. El hacha ya está puesta a la raíz. Hoy, hermano, hoy es el día de la salvación. Que la gracia que hayamos recibido supuestamente no sea en vano. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirnos si no nos hemos arrepentido. Porque si no producimos frutos, si no hay santidad en nuestra vida, si no hay abandono del pecado, del mundo, hay un cambio de mente, quiere decir que hemos recibido la gracia en vano, hermanos. La gracia en vano. Hermano, hermana, amigo, amiga, el hacha ya está puesta a la raíz. Estamos en el último tiempo. No vayamos a desertar. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y después sigue diciendo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque su salida mostró que no eran de nosotros. Ya estamos en el último tiempo, y si estamos en ese último tiempo no vayamos a desertar, y así no lo estuviéramos, hermanos. Juan dijo eso hace 2000 años. Ya era la era del Mesías, los últimos tiempos también conocidos. Hermanos, tengamos cuidado, no vayamos a desertar, no vayamos a apostatar de la fe. Hermanos, iglesia, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Ya está puesta a todos los que no hayan sido plantados por Dios. Mateo 15:3. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si usted no fue plantado por el Padre, tarde o temprano usted será desarraigado. Y eso se va a notar porque usted no está dando frutos dignos de arrepentimiento. El hacha ya está puesta a la raíz. Las profecías bíblicas se vienen cumpliendo. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Está cerca, hermanos.
Porque si usted entiende Apocalipsis no como algo meramente futuro, sino como algo que se empezó a cumplir a partir de ese momento, esto cabe, hermano, perfectamente. El tiempo estaba cerca, empezó a cumplirse todo lo que dice allí, los sellos, bueno, todas esas cosas. El hacha ya está puesta a la raíz, hermanos. La mies, escúcheme bien, ya está casi madura, hermanos. Joel 3:13, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Ya se está madurando, ya se está engordando para el día de la matanza, como también dice la Biblia. Ya la mies está casi madura, hermanos. En cualquier momento viene la ira de Dios. Pero aún si no fuera ya, hermanos, usted ya está maduro si no se ha arrepentido. Maduro para ser cortado. Tercer capítulo, el fuego, hermanos. ¿Qué es cortar? Sí, cortamos, pero ¿qué? ¿A dónde se va el que corta? Bueno, al fuego eterno. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El fuego al que se echan los árboles sin fruto, evidentemente es símbolo del derramamiento final de la ira de Dios sobre los malvados. Esto lo dice Kistemaker. Hermanos, el fuego del infierno. Hermanos, Lucas 13 del 6 al 9, ¿qué nos dice? Que si el Señor, escúcheme bien, hermanos, no haya fruto en nosotros, tarde o temprano nos va a cortar y nos va a arrojar. Mire, esa es la parábola de la higuera estéril. Sé que todos la conocen. Voy a leer desde el 6 al 9. Lucas 13 del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás. Hermano, eso es posible que esté pasando con nosotros, con alguno de ustedes, con usted hombre, con usted mujer. Viene, no encuentra fruto, viene. El Señor es paciente, espera, déjela otro año. Pero aquí dice que va a volver después, la última oportunidad, porque la paciencia de Dios se acaba. Si diera fruto bien, y si no, la cortarás también. Tengamos cuidado, hermanos. Mire, el fuego del infierno. Malaquías habla del día ardiente de Jehová. Malaquías 4:1. O sea, será arrojado y cortado y arrojado donde al fuego del infierno. Malaquías dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Serán estopa, serán para arrojar al fuego, hermanos. Hermano, la Biblia dice que la cizaña será arrojada y quemada en el fuego. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Aquí está hablando del día del juicio. La Biblia dice en Juan 15:6 que los que se separen de Cristo serán arrojados al fuego ardiente. Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámparo y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden, hermanos. Entonces, hermano, va a arder en el infierno la persona que definitivamente no se entregue a Cristo. Mire, hermano, Jesús habló del Gehenna de fuego. ¿Qué es el Gehenna? Infierno. Gehenna del fuego, infierno de fuego. Era un basurero, hermanos. Nunca se apagaba ese basurero. El fuego que nunca se apaga, y por eso Cristo utiliza esas palabras. Las utiliza hablando de la ira. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego o al Gehenna de fuego. La utiliza también esta palabra hablando del adulterio. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti.
Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Gehenna, echado al Gehenna. Hablando de los tropiezos, Mateo 18:9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Gehenna. Hermanos, en Marcos 9:43 al 48 menciona el Gehenna, pero también lo menciona como el fuego que nunca se apaga. Es parecida a la cita: si tu mano, habla de la mano, del pie, del ojo, te fuera ocasión de caer, córtalo o sácalo. Mejor te es entrar en la vida manco o cojo o con un ojo, que teniendo dos manos, dos pies o dos ojos, ir al infierno, Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Entonces, hermano, aquí qué es lo que nos está mostrando: que si un pecado nos está estorbando, es mejor sacarlo, hermano, porque un cristiano, según la Biblia, no practica el pecado. Tal vez no se ha arrepentido verdaderamente. Tal vez no, por eso es que no da frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, la Biblia nos habla del fuego que nunca se apaga. Nunca se va a apagar ese fuego. Esa alma va a estar ardiendo eternamente, según las Escrituras. Es reservado para los que no dan frutos, como dijo Juan el Bautista. Ahí en el verso 12, al final del capítulo base: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, mire, yo no puedo... Estas citas a mí me muestran que no es una aniquilación, hermanos. Porque en sentido literal, si usted pone un libro en una candela, se va a apagar tarde o temprano, ¿no es cierto? Pero aquí nos muestra que nunca se va a apagar. Que el libro, la paja, va a tener siempre materia, por decirlo de alguna manera, combustión para ser quemada esa materia. Estoy poniendo para que me entienda lo que estoy diciendo. Nunca se va a apagar ese fuego. No hay forma de escapar de allí si usted llega a ese lugar. Usted ya sabe, los católicos enseñan eso. El purgatorio, las misas, las indulgencias no lo van a sacar de allá. Ellos hablan desde el purgatorio, obviamente, que es hasta similar. Hermanos, dice Matthew Henry: los creyentes verdaderos son el trigo, sustanciosos, útiles, valiosos. Los hipócritas, en cambio, son paja, livianos, vacíos, inútiles, sin valor, llevados por cualquier viento. Están mezclados bueno y malo en la misma comunión externa. Viene el día en que serán separados la paja y el trigo. El juicio final hará la diferencia, cuando los santos e impíos sean apartados para siempre. El infierno es el fuego inextinguible que ciertamente será la porción y el castigo de los hipócritas incrédulos. Aquí la vida y la muerte, el bien y el mal, son puestos ante nosotros. Según somos ahora en el campo, seremos entonces en la era, hermanos. Hermanos, según somos acá, lo seremos allá. No va a haber sorpresas como muchos piensan. A ver, sorpresas sí va a haber en sentido negativo, obvio. En el sentido de que parecíamos que éramos y después no lo éramos. Eso sí va a haber. Pero no al revés. No un tibio, estás en el cielo. Eso no va a pasar. En ese sentido no va a pasar. Hermanos, Cristo advierte del fuego eterno. Otra vez: y si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno, hermanos. Es eterno el fuego. No es aniquilación. Sigue siendo, sigue ardiendo, sigue ardiendo. Mira al rico y Lázaro. Hermanos, Cristo advierte del fuego eterno también al hablar de los que hacen tropezar a los niños. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Hermanos, si usted y yo verdaderamente no nos hemos arrepentido, si no hemos dado frutos dignos de arrepentimiento, muestra que no hemos creído en Cristo. Bueno, hermanos, vamos a estar en el mismo lugar reservado para el diablo y sus ángeles.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es un lugar que Dios creó para ellos, pero no fue creado en principio, no debería ser. Pero hermano, allá van a estar las personas que no se arrepienten. En principio fue creado para el diablo y sus ángeles. Ay, hermanos, mire, hermanos, estas palabras de Juan son fuertes, hermanos. Las palabras que habla Cristo son fuertes. Mire todas las citas, y hay muchas más, hermanos. ¿Cuánto habla Cristo del infierno, de la ira de Dios? Hermanos, tal vez yo no tengo las cifras, pero sé que es de lo que más habla Cristo. Si no, no sé si de lo que más el primero, tal vez sí, hermanos. Hermano, el hacha ya está puesta a la raíz, pero eso también muestra que Dios es bueno y paciente, hermanos. Es bueno y paciente. Hermanos, dice Kistemaker, advertir a la gente que la condenación es inminente y que los alcanzará menos que se arrepientan y crean, no es un acto de benignidad. El mundo lo ve como que nosotros somos duros, malos, no amamos, somos odiadores, pero es un acto de benignidad. Recuerde qué significa el nombre de Juan: Jehová es benigno, y él fue el que dijo esas palabras. No indica que Dios no es cruel ni está ansioso de castigar, sino que es paciente. Realmente eso es lo que nos está mostrando. Mire, el hacha ya está puesta, sigue advirtiendo, tenga cuidado. Eso es bondad de Dios. Hermanos, ¿no mostró su paciencia con los hombres antes del diluvio? ¿No mostró su paciencia a Lot? ¿No mostró su paciencia a David con el pacto que hizo con él a pesar de lo que había hecho? ¿No mostró su paciencia con los israelitas? Muchos momentos, cuando habían dado uvas silvestres, cuando dice que Dios halló gracia y iba a llevarlos en su presencia, cuando les dijo que pasó la siega, terminó el verano y no habían sido salvos. ¿No fue paciente con ellos? ¿No dio después su gloria en ellos muchas veces? ¿No los volvía a perdonar? ¿No les dijo que no quería la muerte del impío? ¿No les dijo por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿No fue paciente con Pedro cuando después de haberlo negado 3 veces, le pregunta 3 veces si lo amaba? ¿No fue paciente el Señor? Bueno, hermano, sigue siendo paciente. ¿No es el mismo atributo divino glorioso revelado en la parábola de la higuera estéril que leímos ahorita? Déjala todavía este año. ¿No es el mismo atributo mostrado en 2 de Pedro 3:9 cuando dice: Dios es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca? ¿No es paciente cuando en Romanos 9:22 dice que soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿No es paciente cuando en Apocalipsis 2:21 dice: le he dado tiempo para que se arrepienta? ¿No ha sido paciente cuando en Apocalipsis 8:1 dice: hubo silencio en el cielo por media hora? Hermanos, es paciente Dios, pero usted y yo debemos también entender que su paciencia tarde o temprano se agotará, porque el hacha ya está puesta a la raíz. Si definitivamente usted y yo no damos buen fruto, seremos cortados y arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Juan 15:2: y si diere fruto, bien, y si no, lo cortarás después. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es paciente, pero ya su paciencia se va a agotar, hermanos. Si miramos atrás, acordaos de la mujer de Lot. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Mira, Dios ha sido paciente, pero su paciencia se agotará. No crea que usted va a llegar al cielo sin arrepentimiento. Eso no puede ser. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. No escapará del juicio de Dios. Romanos 2, del 3 al 5. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es paciente, pero se acaba esa paciencia y no crea que vamos a escapar del juicio de Dios si no nos hemos arrepentido. Pronto las uvas estarán maduras. Pronto usted seguramente estará maduro si no se ha arrepentido. Apocalipsis 14, del 18 al 19, miren lo que dice, hermanos. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Dios es paciente con toda esta humanidad, hermanos. Ha sido paciente, ha sido burlado, blasfemado el nombre de Dios. Desprecian a Cristo todo el tiempo, se burlan, dicen toda clase de cosas contra el Señor. Pero hermanos, llegará un día en que Él va a meter su hoz aguda, porque las uvas ya están maduras, y va a cortar como el hacha que está puesta a la raíz de los árboles, y van a ser arrojados. Dice: vendimió la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Dios ha sido paciente con esta humanidad, pero viene un día del juicio en el cual no escaparán. De hecho, viene un día de juicio personal, usted lo sabe. Hebreos 9, está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No van a escapar. Si muere sin arrepentimiento de los pecados, no va a escapar del juicio de Dios, ni del final, ni del individual. Pero hermano, hermana, el fuego eterno está allí. Allí está, dice la Biblia, lo habla del abismo, que es abajo, hermanos. Este fuego del infierno está preparado para todas las personas que no se entreguen a Cristo y se arrepientan. Pero hermano, solo Dios puede librarnos de ese infierno de fuego, como lo hizo con los amigos de Daniel. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Solo Cristo puede librarlo a usted y a mí del infierno de fuego, porque el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si creemos en Cristo, somos librados de esa ira, de ese infierno de fuego, de ese lago que arde con fuego y azufre. Pero si no creemos, la ira de Dios estará sobre nosotros. Hermano o hermana, sus frutos deben verse, si es verdad que va a ser librado de la ira de Dios. Porque ellos, dice 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, miren, quien nos libra de la ira venidera. La única esperanza que usted y yo tenemos, que cualquier ser humano, es Cristo, hermanos. Cristo libra de la ira de Dios, Cristo libra de la condenación eterna, Cristo libra del Gehenna de fuego. Es la única manera. Él por eso dice la Biblia, cuando se pone allá en medio de la tormenta, cuando calma el mar, la tormenta de la ira de Dios. Eso es una tipología también de eso, hermanos. Solo Cristo puede hacerlo. Y solo en Cristo usted puede dar frutos dignos de arrepentimiento. Solo yo puedo dar frutos dignos de arrepentimiento si estoy en Cristo, hermanos. No podemos de otra manera. La ira de Dios está al acecho. La hacha ya está puesta a la raíz, hermanos. Debemos mirar esto con seriedad. El hacha ya está puesta, hermanos. Si usted no se ha entregado a Cristo, no juegue con el Señor. No juegue con un falso cristianismo. No haga como los fariseos, como los saduceos, que pensaron que por ser hijos de Abraham, por ser de la familia cristiana, por haberse bautizado en una iglesia bíblica, por venir a la iglesia, iban a ser librados de la ira venidera. No. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. El hacha ya está puesta a la raíz, hermanos. Debemos meditar. Solo Cristo libra, solo Cristo. Nadie más puede librarnos de la ira de Dios. Nadie más. Que el Señor nos salude. Iglesia, amigos y niños. Ya también el hacha está puesta
a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a temblar ante estas palabras, Señor. Ayúdanos a verlo realmente serio, Señor. Te lo imploro, Padre. Mira, Padre, que no juguemos contigo, que no juguemos con tus palabras, que no juguemos a la iglesia, Señor. Que no juguemos a ser cristianos. Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. No queremos ser después hallados faltos, Señor. Hallados como paja para ser arrojadas al infierno. Guárdanos de eso. Guárdanos de un falso cristianismo. Si estamos en un falso cristianismo, Padre, muéstranoslo. Muéstrales si aquí hay personas que, aunque hayan venido a la iglesia muchos años y no sean creyentes verdaderos, se arrepientan para que produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Te pido, Señor, por aquellos que aún no, ni siquiera han empezado, Señor. Bueno, Padre, que se arrepientan y crean en ti. Porque la ira, el hacha ya está puesta. Les has dado seguramente muchas oportunidades y el hacha ya está puesta, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.